18 hasta el final del capítulo, del 18 al 33. Y cuando estés listo con tu Biblia, pues ponte de pie para orar y para leer la palabra de Dios. Amén. Oremos al Señor. Señor, te damos gracias esta mañana por tu amor, por tu gracia. Padre, venimos delante de ti dispuestos a escucharte. A veces es difícil cuando nos hablas con una exhortación y que hagamos caso a ella. Estamos acostumbrados a venir y cumplir. No queremos que hoy sea así, Señor. Ningún domingo queremos que sea así. Al contrario, ayúdanos. Y yo quiero pedirte especialmente por cada matrimonio de esta iglesia. Cada matrimonio aquí representado en esta iglesia. También quiero pedirte por aquellos que se van a casar. Y también por aquellos que tienen planes de casarse. Padre, háblanos esta mañana. Sé tú quien nos guíe. Danos humildad. Danos un oído presto para escuchar la voz del Espíritu. No dejes, Señor, que nos distraigamos. Tú nos vas a hablar a través de tu palabra. Y te damos gracias por eso. Y si hay alguien que no te conoce, Señor, que este sea un buen momento para que se rinda a ti. Gracias, Señor. Te lo pedimos en el nombre maravilloso de Cristo Jesús. Amén. Efesios 5, versículo 18 en adelante. Y no se embriaguen con vino, en lo cual hay disolución, sino sean llenos del Espíritu. Hablen entre ustedes con salmos, himnos y cantos espirituales, cantando y alabando con su corazón al Señor. Den siempre gracias por todo en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. A Dios el Padre. Sométanse unos a otros en el temor de Cristo. Las mujeres estén sometidas a sus propios maridos como al Señor, porque el marido es cabeza de la mujer, así como Cristo es cabeza de la iglesia, siendo Él mismo el Salvador del cuerpo. Pero así como la iglesia está sujeta a Cristo, también las mujeres deben estarlo a sus maridos en todo. Maridos, amen a sus mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se dio Él mismo por ella para santificarla, habiéndola purificado por el lavamiento del agua con la palabra, a fin de presentársela a sí mismo, una iglesia en toda su gloria, sin que tenga mancha, ni arruga, ni cosa semejante, sino que fuera santa e inmaculada. Así deben también los maridos amar a sus mujeres como a sus propios cuerpos. El que ama a su mujer, a sí mismo se ama, porque nadie aborreció jamás su propio cuerpo, sino que lo sustenta y lo cuida, así como también Cristo a la iglesia, porque somos miembros de su cuerpo. Por esto el hombre dejará a su padre y a su madre y se unirá a su mujer, y los dos serán una sola carne. Grande es este misterio, pero hablo con referencia a Cristo y a la iglesia. En todo caso, cada uno de ustedes ame también a su mujer como a sí mismo, y que la mujer respete a su marido. Puedes tomar asiento.
estaba haciendo cuentas y creo que este es uno de los sermones que más he predicado, porque acostumbro usarlo en las bodas. Así que si te vas a casar, pues después de usar de escuchar igual te puedes casar mañana, ¿verdad? Y fue difícil preparar este sermón, no para una boda, sino para la iglesia, ¿verdad? Y por eso hice un llamado a la iglesia a no faltar hoy, a los matrimonios, ¿verdad? Que quizá están batallando con algo, a los nuevos matrimonios, a los futuros matrimonios y a los solteros que se quieren casar. Pues bien, el propósito de este sermón, hermanos, es que los matrimonios cristianos glorifican a Dios cuando ambos están llenos del Espíritu, reflejando la relación de Cristo con la iglesia. Los matrimonios cristianos glorifican a Dios cuando ambos están llenos del Espíritu, reflejando la relación de Cristo con la iglesia. Leía que a un hombre le entrevistaron por sus 50 años de matrimonio. ¿Cuántos llevan, Paco, tú y Norma? Ya le ganaron. Te debía haber preguntado a ti. El reportero le pregunta: ¿cuál ha sido el secreto para mantenerse juntos tanto tiempo? Y el hombre respondió: bueno, nosotros nos casamos en una generación donde cuando algo se rompía, se arreglaba, no se tiraba. Hermanos, vivimos en una cultura que reemplaza muy fácilmente las cosas dañadas. Celulares, autos, amistades y ahora tristemente también matrimonios. Ahora, la primera respuesta ante el conflicto es: vamos a divorciarnos. No somos compatibles. No soy feliz. Y Dios diseñó el matrimonio para mostrar algo mucho más grande que una felicidad momentánea. Lo diseñó para reflejar una relación que nunca se rompe, la relación entre Cristo y su iglesia. Y Pablo, el apóstol Pablo, el autor de esta carta a las iglesias de Éfeso, en el capítulo 5, dice que solamente cuando el Espíritu Santo gobierna nuestras vidas, nuestras relaciones y nuestros matrimonios, pueden reflejar esa clase de amor. No sé si recuerdan, porque hicimos una pausa la semana pasada, pero el sermón previo a esta serie se concluye con una sección ética, ¿verdad? De comportamiento, donde se nos explica cómo debemos andar de manera digna de nuestro llamado y vivir como parte de esta nueva humanidad en la que pertenecemos por la gracia del Señor. Y así incluye nuestro título de esta serie, sermones de Efesios: en Cristo, nueva identidad, un solo cuerpo, una vida para su gloria. Es decir, no podemos hacer esto que se nos demanda, que leíamos, en nuestras propias fuerzas. Debemos estar llenos del Espíritu. Y cuando leemos Efesios, pues aprendemos de la nueva vida que tenemos en Cristo. Y uno de los resultados más importantes de nuestra nueva vida es que tenemos nuevas relaciones. Ahora entendemos que el pecado nos separa de Dios, de las personas, que nos vuelve egoístas, orgullosos, duros, independientes, centrados en nosotros mismos, y que aún las relaciones más cercanas terminan siendo afectadas por el propio pecado. Pero es a través de Cristo que todo cambia. El Evangelio, hermanos, no solamente nos perdona, lo hemos dicho muchas veces. El Evangelio es mucho más que eso. El Evangelio también transforma la manera en que vivimos
y la manera en que nos relacionamos con otros. Es decir, Dios salva individuos, pero su propósito no es salvar individuos para que estén aislados. Él formó una nueva humanidad, Él formó una nueva familia, Él tiene un nuevo pueblo que es la iglesia. Por eso nuestras relaciones con los demás ahora son diferentes, ¿verdad? Lo vimos en el capítulo 2. Y nuestras relaciones con nuestro cónyuge son diferentes. Y el pasaje de hoy, hermanos, Pablo está mostrando que el evangelio debe de verse en la vida diaria, especialmente en el hogar, dentro del hogar. Y antes de profundizar en el matrimonio, dice algo fundamental: sean llenos del Espíritu Santo, sean llenos del Espíritu. Porque pues nadie, y en este caso un esposo, podrá amar como Cristo, y ninguna esposa podrá responder como la iglesia sin la obra sobrenatural del Espíritu Santo. Y lo primero que quiero que veamos, hermanos, es nuestras relaciones llenas del Espíritu. Ahí está la fuente de cualquier relación sana, el Espíritu Santo. Creo que todos aquí somos expertos en relaciones, ¿verdad? Y tú que estás en Cristo debes saber la diferencia entre una relación que no está el Espíritu Santo empoderándote y una que sí. Muchas veces pensamos que los problemas en nuestras relaciones solamente se resuelven teniendo una mejor comunicación, teniendo más paciencia o echándole ganas, teniendo más esfuerzo. Pero Pablo va mucho más profundo a eso. Dice que la verdadera transformación de nuestras relaciones comienza cuando una persona está llena del Espíritu de Dios. La vida cristiana no se trata únicamente de creer doctrinas correctas, sino de vivir de una manera nueva. Eso es lo que hemos estado viendo en esta serie. Porque el evangelio cambia la forma en la que hablas. El evangelio cambia la forma en la que reaccionas, en la que sirves, en la que perdonas, la forma en que tratas a los demás. Y en este primer bloque de versículos del 18 al 21, vemos una conexión importante entre el Espíritu y nuestras relaciones. Porque dice: sean llenos del Espíritu, e inmediatamente hay dos expresiones. Dice: hablen entre ustedes, y luego sométanse unos a otros. Una persona llena del Espíritu no es aquel simplemente que es más emocional o que es más religioso. Es alguien que se le nota que sus relaciones han sido transformadas por Dios. Las relaciones que tiene esa persona con otras personas, ¿verdad? Hermanos, el lugar más difícil el lugar donde es más difícil reflejar a Cristo no es aquí, es en tu casa, en el hogar. Aquí es bien fácil sonreír unos a otros. Nos preguntan: ¿cómo estás, Nabil? Bien, gracias a Dios. Es un ejemplo aleatorio, pero resulta que se peleó con Beto en la mañana. Un ejemplo. Bueno, real, nos pasa seguido a Dina y a mí, ¿verdad? Aquí es fácil reírse. Es más, es muy fácil venir aquí y estar en este ambiente cristiano, ¿verdad? Lleno de amor, pero aún así llegar a casa y en el camino se te endurece el corazón, hay indiferencia, hay orgullo, hay egoísmo. Quiero que se pregunten ustedes: ¿cómo se habla de Cristo en tu hogar? Hermanos, ningún matrimonio será verdaderamente sano
sin el Espíritu Santo, si el Espíritu Santo no gobierna los corazones de esas personas. Y dice, seamos llenos del Espíritu. Aquel que es sabio, un sabio, una persona sabia, no busca escapar de la realidad, no busca llenar el vacío de su corazón con cualquier cosa. Y aquí hace una referencia al alcohol o con otras cosas. Él busca la llenura del Espíritu Santo. Y vemos dos mandatos muy claros: no se embriaguen con vino, y el otro es sean llenos del Espíritu. Y parece que ese es el énfasis principal, ser llenos del Espíritu. Pablo no solamente está prohibiendo algo destructivo, él nos está llamando a algo mucho mejor. Y todos sabemos aquí que el mundo ofrece muchos sustitutos para llenar el corazón: placeres, entretenimiento, éxito, redes sociales. Ese es un fenómeno que minimizamos, todo el efecto de las redes sociales en el cerebro. Dinero, relaciones, la aprobación de otros o incluso sustancias. Pero nada de eso puede producir la vida que solamente el Espíritu Santo puede dar. El ejemplo que usa aquí es el alcohol, ¿verdad? Y el alcohol o cualquier otra sustancia o bebida te promete libertad, ¿verdad? Temporal. Pero sabemos que esto termina esclavizando a las personas, porque el pecado promete gozo efímero, pero al final termina vaciando nuestra alma. En cambio, el Espíritu Santo llena al creyente con un verdadero gozo, con paz, con dominio propio. Después de estos mandatos vemos varias acciones, 5 acciones: dirigirse, cantar, hacer, dar y someterse, que funcionan como evidencias de una vida llena del Espíritu Santo. Y ahí también empieza a evaluarte. Cuando el Espíritu Santo gobierna el corazón, se nota, hermanos, se nota, es evidente. Hay alegría, y una alegría que se desborda, que quieres contagiar el gozo en Cristo que se te ha sido dado a otros que andan todos decaídos, ¿verdad? Esa alegría que se desborda en adorar al Señor, una gratitud constante hacia el Señor, una disposición con humildad o una disposición humilde en servir a otros, a los demás. Y mira, Pablo no es que esté describiendo una experiencia mística muy exclusiva para algunos, pocos cristianos, para esos especiales. No es así. Pablo está describiendo la vida cristiana normal. Todo creyente tiene que vivir bajo el control, bajo la influencia del Espíritu Santo. Todos. Estar lleno del Espíritu Santo es estar lleno de gozo, un gozo que proviene de Dios y que desborda en adoración, en cantos. Ve lo que dice Lucas en Hechos 13:52. Y los discípulos estaban continuamente llenos de gozo y llenos del Espíritu Santo. Y cuando tú y ves que estos después entraron en oposición y pisaron la cárcel, ve la respuesta de ellos. Aquellos que estaban llenos del Espíritu estaban fortalecidos para dar testimonio frente a la oposición en la cárcel. Cuando uno está contento en Dios, uno es un testigo fuerte, un testigo valiente de la gracia que Él nos ha proporcionado. Entonces, el Espíritu Santo te puede dar muchísimo más alegría y paz que el alcohol, que cualquier sustancia o droga. No es voluntad de Dios que un cristiano se embriague. Eso es pecado, hermanos. Y ojo, esto no está hablando del uso del alcohol.
Puedes tomar alcohol. Tomar alcohol no es pecado. Al final es un tema de conciencia. Esto está hablando del abuso del alcohol. Y todos sabemos que la embriaguez afecta no solamente a la persona, sino a todos a su alrededor. Porque se pierde el control, se debilita el juicio, hay inhibiciones, se abre la puerta a muchas cosas: violencia, inmoralidad, destrucción familiar. Pero el Espíritu Santo hace lo contrario. Por eso el creyente busca la llenura del Espíritu Santo y empieza a mostrar el fruto del Espíritu, ¿verdad? Dominio propio, paciencia, en fin. Vamos a aplicarlo. Tenemos esposos que llegan a casa dominados por el enojo, por la frustración o por algún vicio, y esposas llenas de resentimiento y amargura. Hay matrimonios donde cada conversación termina en una pelea porque ambos corazones están siendo dominados por la carne y no por esa llenura del Espíritu. Y aquí el problema no es compatibilidad, no es personalidad. Siempre lo estamos justificando: así soy yo. Hermanos, el Espíritu Santo nos hace más como Jesús. Él es nuestro modelo perfecto de dominio propio, de amor, de paciencia, de humildad. Eso es lo que necesita un matrimonio. ¿Dónde están los que se van a casar? Acá están unos y acá tengo a otros. Y acá tengo a otros. Es el año de las bodas. Vayan anotando, yo no los veo anotando, deberían estar así. Es un curso prematrimonial intensivo. Y si te quieres casar, si eres soltero y está en tu anhelo, tienes en tu corazón el anhelo de casarte, no pierdas nota. ¿Ok? La Biblia nos ordena a todos estar llenos del Espíritu. A todos. Y esto es una gracia muy grande, hermanos. Que Dios no solamente nos manda a vivir de cierta manera, sino que Dios nos da el poder para poder hacerlo. A lo mejor llevas años pensando: bueno, si él cambiara, si ella fuera diferente. Pero Pablo dice: no. Enfócate en tu corazón. Antes de intentar cambiar a tu cónyuge, necesitas estar lleno del Espíritu Santo tú mismo. Porque el Espíritu Santo produce fruto: amor, paciencia, perdón, dominio propio, un corazón dispuesto a servir. Y esas son cosas indispensables, anoten, cosas indispensables para un matrimonio saludable. Después no me pidan consejería, ya les estoy diciendo cómo resolver la cosa. Cuando una persona se casa, lo primero que descubre, que ya sabía, pero lo primero que descubre es lo egoísta que realmente es. Porque ahí se expone el orgullo, la impaciencia, y se impone el deseo de imponer nuestra propia voluntad. No, el cepillo se pone así. Y va el otro o la otra y dice: no, el cepillo va acá. Día 1, en la luna de miel, en el cuarto del hotel. Hermanos, el tipo de sacrificio que Pablo más adelante manda del 22 al 25 no es posible sin la ayuda del Espíritu Santo. Todo nuestro ser, todo, de todos los que estamos aquí, lucha con este tipo de exhortaciones. No hay quien. Piensa en los conflictos matrimoniales. Si no estás casado, imagínatelos. Los que están casados ya saben de qué les hablo. ¿Será que se necesita la obra del Espíritu Santo para reconciliarse? Absolutamente sí. Un pecador ya es suficientemente complicado. Ahora súmalo: 2 pecadores viviendo juntos. Entonces, un matrimonio puede ser difícil para que ambos estén luchando contra el pecado.
Por eso necesitan la obra constante y permanente del Espíritu Santo para producir la unidad, el amor, la paz, la armonía, etcétera, etcétera. Y esto no se trata de tener una ficha de la técnica, ¿verdad?, de comunicación. Esto trata de tener arrepentimiento genuino delante de Dios primeramente. Porque quizá el problema no es la falta del amor romántico, sino la falta de la llenura del Espíritu Santo. Una persona controlada por la llenura del Espíritu Santo pide perdón rápido. Aprende a callarse cuando quiere herir. Su corazón lo llama a herir, pero se calla. Aprende a servir cuando él quiere ser servido. Aprende a amar cuando no recibe lo que pues él desea, lo que él espera. Y aunque no tenemos como esa fórmula mecánica, ¿verdad?, para ser llenos del Espíritu Santo, pues la palabra nos enseña varios medios de gracia que tenemos. Lo primero es creer en Dios, obviamente, ¿verdad? Confiar en sus promesas. Si tú has depositado tu fe en las promesas del Señor, el Espíritu Santo te va a dar esa certeza. Tener cuidado de no entristecer al Espíritu Santo. Dejar, como dice Colosenses 3:16, dejar que la palabra de Cristo habite abundantemente en ustedes, en nosotros. Porque el Espíritu Santo y la palabra siempre trabajan de la mano. Seguir buscando al Señor en oración continua. Pedirle al Espíritu Santo, ¿verdad?, que nos refresque este gozo, esta fe. Hermanos, el llamado a ser llenos del Espíritu Santo descansa en la obra de Cristo. Nosotros no podíamos recibir el Espíritu Santo si Jesús no hubiera muerto, si no hubiera resucitado, si no hubiera pagado por nuestros pecados. Cristo no solamente perdona, también nos da el Espíritu Santo y podemos ser transformados. Ese es el primer punto y es muy importante para todo lo que viene. Digamos que esta fue una buena introducción al sermón sobre matrimonios. ¿Veo doble? Bienvenida. Acuérdate del propósito. Los matrimonios cristianos glorifican a Dios cuando marido y mujer están llenos del Espíritu y reflejan la relación de Cristo con la iglesia. Lo segundo, esposos y esposas llenas o llenos del Espíritu Santo. Yo creo que este pasaje, se los dije, yo lo he predicado varias veces, pero podríamos estudiar este pasaje meses y seguiríamos descubriendo la profundidad y la riqueza y la belleza de lo que Dios enseña acerca del matrimonio aquí. Pero vamos a ver verdades principales de este pasaje. Y especialmente vamos a ver la necesidad de la obra del Espíritu Santo en el matrimonio. Hay una exhortación, ¿verdad? Tenemos una exhortación a las esposas y luego a los esposos. Y luego al final se concluye con estas declaraciones gloriosas del misterio del matrimonio y de la relación de Cristo y su iglesia. Y esto, hermanos, no son simples consejos prácticos. Esto no es como la receta que pides en YouTube de cómo hacer enchiladas suizas con un topper o con un refractario de vidrio con queso manchego. Y te manda un mini videíto que salen preciosas las enchiladas, pero cuando tú lo haces no te salen. Esto no es un consejo práctico rápido. Esto no es un consejo para mejorar la convivencia matrimonial. Pablo está mostrando cómo el Evangelio transforma el hogar y cómo el Evangelio es parte fundamental del matrimonio y que fue diseñado el matrimonio para reflejar algo mucho más grande, que es la relación de Cristo y su pueblo. Y este mensaje es muy importante hoy, en la actualidad.
porque vivimos en una cultura confundida acerca de lo que es el matrimonio, acerca de lo que es la familia, acerca de lo que es el género, acerca de lo que es la identidad. Lo que antes parecía evidente, ahora está siendo cuestionado y está siendo redefinido. Hoy muchos ya no saben lo que es un hombre. Muchos ya no saben lo que es una mujer, qué es una familia real o cuál es el propósito del matrimonio. Si no has visto esta película de ¿Qué es una mujer?, tienes que verlo. Personas que no pueden definir lo que es una mujer. Y yo leía que por primera vez en la historia la civilización occidental se enfrenta a la necesidad de definir el significado de los términos matrimonio y familia. Lo que ahora se consideraba una familia normal o lo que se consideraba una familia normal por un padre, una madre e hijos, ahora ya está considerándose como una opción entre otras, ¿verdad? Y esto, hermanos, no es un debate social o un debate político. Esto es una batalla espiritual porque Satanás ha querido distorsionar el diseño de Dios. Y si Satanás, si el enemigo logra destruir un matrimonio, destruye hogares, hijos, destruye generaciones y destruye el reflejo visual de lo que significa el evangelio. ¿Ya ves lo que implica divorciarse? No hay que sorprendernos. De hecho, no debemos sorprendernos cuando el mundo rechaza el diseño de Dios para el matrimonio. No nos sorprendemos de eso. Pero sí debemos preocuparnos cuando la iglesia comienza a pensar igual que el mundo. Hoy muchos cristianos tienen más influencia, lo que decía, de redes, de películas, de influencers, de ideologías culturales, filosofías, que de la palabra de Dios. Y poco a poco empiezan a ver el matrimonio como algo desechable, como algo centrado únicamente en la felicidad personal y no en darle gloria a Dios, ¿no? Y entonces personas cristianas terminan distorsionando el diseño de Dios, distorsionando el sometimiento de la mujer, distorsionando el liderazgo del hombre, distorsionando los roles diseñados para ambos por Dios. Entonces, ¿cuál es la idea bíblica del matrimonio? Y buscando encontré una definición de John Stott que me encantó. El matrimonio es un pacto heterosexual exclusivo entre hombre y una mujer, ordenado y sellado por Dios, precedido por el abandono de los padres, consumado en la unión sexual, que da lugar a una asociación permanente de apoyo mutuo y normalmente coronado con el don de los hijos. La Biblia, hermanos, afirma la bondad del matrimonio y también nos recuerda la naturaleza sagrada de un pacto matrimonial entre dos personas. Esto no es un contrato humano, hermanos. No es un contrato basado en sentimientos cambiantes. El matrimonio es un pacto delante de Dios. Es permanente, es íntimo, es exclusivo, es sagrado y es mutuo. Ahora, cuidado, sobre todo esos y esas hermanos y hermanas que rogaron a Dios por un hombre o por una mujer. Señor, mándame un hombre temeroso de ti. Porque el matrimonio no es lo máximo. Cristo sí lo es. Y nuestra lealtad, su lealtad suprema, no pertenece a mi esposa o al esposo. Nuestra lealtad suprema pertenece al Señor Jesús. El matrimonio es un regalo, pero es temporal. Un día los matrimonios terminarán, porque todo apunta a una realidad mucho mayor y una realidad eterna, la unión perfecta entre Cristo y su iglesia. Entonces el matrimonio existe para reflejar el evangelio. Y el amor sacrificial de este esposo o de ese esposo apunta al amor de Cristo
por su iglesia, ¿verdad? Y la respuesta amorosa de la esposa apunta a la relación de la iglesia con Cristo. Ahorita vamos a ir más para allá, ¿verdad? Y esto viene desde Génesis. Dios diseña el matrimonio como una ilustración viviente del Evangelio. Por eso cuando un matrimonio está lleno del Espíritu, el mundo, cuando ve a ese matrimonio, ve el amor de Cristo. Los hijos de ese matrimonio ven la gracia de Dios. La iglesia ve una imagen visible del Evangelio. ¿Ves la importancia de un matrimonio lleno del Espíritu Santo? ¿Qué pasa cuando un matrimonio entra por ahí o en una reunión de iglesia como perros y gatos, ¿verdad? No están reflejando el Evangelio. No están dando testimonio del Evangelio. Y vemos responsabilidades fundamentales para esposos y esposas. Así que solteros, ya saben, escuchen cuidadosamente mientras se preparan para un posible matrimonio. Ustedes ya tienen que estar trabajando en esto. Si hoy que están solteros no lo están haciendo, quiero asegurarles que no lo harán cuando estén casados. Así que es importante que ahorita inviertan en esto. Y los casados que están riendo porque están ahí al soltero, pues examinen sus corazones. Pónganlos delante de Dios esta mañana mientras escuchan esto, ¿verdad? Porque ningún matrimonio saludable ocurre por accidente, por casualidad, hermanos. Se necesita humildad, arrepentimiento, perseverancia y la obra constante del Espíritu Santo. ¿Cómo está su relación de matrimonio con el Espíritu Santo? Y quizá algunos matrimonios han dejado de mostrar el carácter de Cristo, porque hay orgullo, hay dureza, hay distancia. Quizá ya no hay oración juntos, ya no hay paciencia, ya no hay ternura. Pero gracias a Dios, porque el Evangelio restaura relaciones. Cristo trae vida donde hay cansancio. Cristo trae reconciliación donde hay heridas. Cristo trae esperanza donde hay desgaste. Y entonces esta es la respuesta cuando me dicen, pero es que fue infiel. Ahí está el Evangelio. Ahí está el Evangelio. Y a lo mejor estás reaccionando en la carne porque no estás lleno del Espíritu Santo. Y aquí hay de dos sopas. O muestras obras de la carne o muestras fruto del Espíritu. Entonces sí hay respuesta para una infidelidad y hay sanación para una infidelidad. Pues vamos con las esposas llenas del Espíritu. Hoy esta cultura, y creo que siempre, me tocó vivir en esta y puedo hablar por esta, pero lucha inmediatamente con la palabra sumisión. ¿Verdad? Bueno, hermanas y hermanos, recordemos algo. Toda la vida cristiana implica sumisión. Porque los creyentes somos llamados a rendir nuestra voluntad al señorío de Cristo. Y somos llamados a vivir humildemente unos con otros, ¿verdad? La esposa es llamada a seguir el liderazgo de un hombre que debe de estar dispuesto a morir por ella. El marido es el primero en arrepentirse, es el primero en pedir perdón, es el primero en servir, es el primero en sacrificarse, porque él debe de reflejar el carácter de Cristo en la casa. Entonces, hermanos varones, no vengan diciéndome, es que ella, porque mi respuesta va a ser, es que tú. Ah, caray, siempre no quiero consejería. Y aunque muchos ven algo negativo en la sumisión, pues la Biblia lo está presentando como una disposición amorosa de una esposa siguiendo el liderazgo sacrificial y cuidadoso de su marido. Y este es el hermoso diseño de Dios. El hombre y la mujer tienen el mismo valor delante de Dios.
pero tienen diferentes roles, diferentes responsabilidades dentro del matrimonio. Estos no son competidores, son complementos, complementarios. Quiero que te imagines un baile, un vals. Uno dirige y el otro responde. Pero ambos son necesarios para que exista la armonía y la belleza del vals. Pero cuando personas insisten en ganar, pues el matrimonio deja de parecerse a Cristo. El diseño de Dios no es una lucha de poder, es una relación de amor, es una relación de servicio, de humildad mutua. Y cuando cada uno intenta ocupar el lugar del otro, hay frustración porque no lo va a lograr. Hermana, no fuiste diseñada para tomar el lugar de tu esposo en el liderazgo. No fuiste diseñada para eso. Sé que eres empoderada y tienes mente de tiburón, pero no puedes tomar el rol de tu esposo. Y lo mismo a los esposos, a los varones. No pueden tomar el rol de la mujer. Pero cuando ambos abrazan con humildad el diseño de Dios, hay orden, hay paz, hay armonía, hay gozo. Lo orábamos, ¿verdad? Hace ratito. Cuando tenemos dificultad con un mandato de la Biblia, lo primero que tienes que hacer no es ni siquiera pedirle a Dios que te dé humildad. Eso es lo segundo. Lo primero que tienes que pensar es que el que está hablando es Dios. Con esto que no te gusta aquí en la Biblia, lo primero es: Señor, dame por favor convencimiento de esta palabra. Sí, pero primero, caray, tú estás hablando. Y tú eres el Dios, el que es infinitamente sabio, el que es infinitamente bueno y amoroso. Y Dios nunca va a dar mandamientos para dañarnos, para humillarnos o para destruirnos. Todo lo que Dios ordena es para nuestro bien y es para su gloria. El tema es que a veces reaccionamos emocionalmente a ciertos textos, pues porque fuimos moldeados por la cultura en lugar de ser moldeados por la Escritura. Papás cristianos que le dicen a las hijas: ok, sométete, pero no te dejes, ¿verdad? O sea, si tú ves que él no reacciona, tú ponte en lugar de él. Es mi hija querida. La cultura moldeando antes que la Escritura. Pero nosotros, hermanos, tenemos que confiar en el carácter de Dios, aun cuando la palabra nos confronte en nuestra manera de pensar. Cuando Pablo habla del liderazgo del hombre, no está hablando de una idea cultural temporal, ¿verdad? Es que eso se hacía ya con los efesios, ¿verdad? Aquí ya no. Aquí somos modernos. No, esto tiene raíz en la creación misma. Este mismo pastor John Stott dijo: esto no es machismo, esto es creacionismo. Pablo no tenía una agenda contra las mujeres. De hecho, ustedes saben que el evangelio elevó la dignidad de la mujer y lo hizo de una manera radical. Así lo hizo Jesús en su ministerio. Tomó a mujeres por testigos, nada más. Pero bueno, Pablo enseña que la mujer debe honrar a Cristo. La mujer debe honrar a Cristo mediante una actitud de sumisión y de respeto hacia su marido. Pablo está resumiendo el papel de la esposa con estas dos palabras: sumisión y respeto, en el 33. Y veamos lo del respeto, ¿verdad? Está hablando de, esta palabra habla de reverencia, habla de honra. A ver, hermanas, sus esposos, novias comprometidas, sus futuros
van a cargar o cargamos delante de Dios con una enorme responsabilidad espiritual por la conducción de nuestro hogar. Y la esposa, ustedes tienen que reconocer el peso de esa responsabilidad. Los hombres anhelamos respeto, así como las mujeres anhelan amor y cuidado. Por eso la esposa debe, con mayúsculas, debe animar, apoyar, orar por su esposo, reconocer que el peso espiritual que él lleva delante de Dios no es cosa sencilla. Miren, hay hombres que cargan con mucha presión y que cuando llegan a casa son constantemente menospreciados, criticados y a veces hasta ignorados. Y aunque no lo expresen mis amados hermanos, eso desanima profundamente. Pero una esposa que honra, que anima, que respeta a su esposo, fortalece enormemente el corazón de ese varón. Y esta enseñanza de sumisión, pues tú la puedes ver en muchas partes del Nuevo Testamento, ¿verdad? Ahora, aclaro, las mujeres no se someten a todos los hombres. El esposo es cabeza de su esposa y el esposo es cabeza solo de su esposa, no de todas las mujeres, ¿verdad? Nada más quería aclarar eso. Inclusive conozco de algunos lugares, ¿verdad?, donde las hermanas no pueden dirigirse a hermanos, ¿verdad? O sea, no pueden hablar con ellos porque están sujetas y eso no es correcto, no es bíblico. Entonces, esta sumisión, hermanas, es voluntaria, es amorosa. La esposa sigue libremente el liderazgo de ese esposo fiel, pero no lo hará de un egoísta, controlador y tirano. Y hay que rechazar todas las distorsiones de la enseñanza mala de una sumisión, ¿verdad?, incorrecta. Porque la Biblia no está promoviendo esclavitud, no está promoviendo abuso o inferioridad o autoritarismo. El diseño bíblico no es la de un macho dominante, sentadote, exigiendo ser servido. Esa no es la visión de Cristo. Yo no veo a Cristo sentado en un sillón así, ¿verdad?, en una postura de macho de, a ver, tráeme esto. No. La sumisión de la esposa no es más que otro aspecto del amor. ¿Qué significa someterse? Es entregarse a alguien. ¿Y qué significa amar? Entregarse a alguien. Entonces esto es un llamado para los dos. Someterse significa poner la voluntad del otro por encima de mí. Eso significa someterse. Y amar significa poner las necesidades del otro antes que las propias. Entonces, sometimiento y amor implican sacrificio personal y ambos reflejan el carácter de Cristo. Y Pablo llama a las esposas a amar a sus maridos. Ve lo que dice Tito 2, 4, 5. Para que puedan instruir a las jóvenes, ¿a qué? A que amen a sus maridos, a que amen a sus hijos, a que sean prudentes, puras, hacendosas en el hogar, amables y sujetas a sus maridos. Y el motivo de esta sumisión es esta frase: como al Señor. Entonces la esposa que vive así desea honrar y glorificar a Cristo primeramente. Ella no trata de cubrir un rol cultural o una tradición familiar. Aquí se trata de amar a Cristo, de obedecer a Cristo. De hecho, la iglesia se somete a Cristo porque Él es un Salvador bueno, amoroso, sacrificial. Y por eso la esposa, ¿verdad?, que tiene este rol
responde al liderazgo de un amoroso esposo. Y dice en todo, someterse en todo. Eso significa vivir con una disposición general, ¿verdad? En todas las áreas de la vida de la esposa, excepto por aquello que sea pecaminoso o contrario a la voluntad de Dios, ¿ok? Al final, hermanos, el propósito final es la gloria de Cristo. Y ve cómo todo el pasaje apunta a eso. Porque Cristo es el modelo, Él es el que se entrega, Él es el que santifica, purifica, presenta y cuida a la iglesia. Y lo vemos en el versículo 22, dice como al Señor. En el versículo 25 dice como Cristo amó a la iglesia. Y en el versículo 29 dice así como también Cristo a la iglesia. O sea, todo se dirige a Cristo. Y miren, muchos matrimonios se enfocan a solo resolver conflictos externos. Y buscan refugio en el trabajo, en el entretenimiento, en los vicios, en el distanciamiento. Y son problemas profundos en un matrimonio que como estos van a llevar a directo, apuntan a una dureza en el corazón. Y Pablo lo que está diciendo es, hey, enfócate en Cristo, enfóquense en Cristo. Y ahora vamos con los esposos, ¿verdad? Esposos llenos del Espíritu. De aquí no fallamos, ¿verdad, hermanos? Pura llenura del Espíritu. Pues nada más se nos ordena, es un ordenamiento, un imperativo, una obligación. Se nos ordena parecernos a Cristo, amando a nuestras esposas. Estamos llamados a amar a ellas como Cristo amó a la iglesia. Ese es el estándar. No al amor superficial del mundo, no a un amor egoísta que busca solamente recibir, sino a un amor sacrificial, santo y perseverante como el de Cristo. Cristo no solamente nos amó con palabras bonitas, ¿verdad? Con sentimientos. Su amor lo llevó a sufrir. Cristo fue azotado, fue clavado en una cruz. Lo atravesaron con una lanza. Colocaron una corona de espinas sobre su cabeza. Y todo esto ocurrió porque Cristo amaba a su iglesia. Él se entregó voluntariamente por estos pecadores, cargó nuestra culpa, tomó nuestro lugar en la cruz. Ese es el amor sacrificial de Cristo. Y también es un amor sacrificial que se ve lavando pies. Aunque era el Señor, era el Maestro, Él se arrodilló y sirvió. Entonces, el liderazgo de Cristo, hermanos varones, es nuestro modelo a seguir. Porque Él vino a servir. Siendo la cabeza, Él sirvió. Y lo hizo con humildad, con ternura, con amor. Hermanos varones, el matrimonio es un llamado a morir a nosotros mismos. Morir a nosotros mismos. Y esto significa que sacrifiques tu agenda personal, tus prioridades, tu comodidad, inclusive las buenas ambiciones que tengas, ¿verdad? Para la familia, para la esposa. Entregarnos por el bienestar de nuestra esposa, crucificando nuestra carne, ser fieles a nuestras esposas, rechazando tentaciones, lujuria, ira, orgullo, egoísmo. Y hermanos, tenemos que dejar los pretextos. Es que así soy yo. Es que así me criaron. Es que mi papá me pegaba y era muy duro. Es que yo sufrí mucho, por eso soy así.
Entonces, cuidado con querer ser tratado como el cabeza de hogar sin amar como Cristo amó. Porque podemos estar físicamente presentes, proveer económicamente y aún así ser esos esposos pasivos, emocionalmente distantes y espiritualmente ausentes. Tu liderazgo, mi liderazgo, tiene que llevar la forma de la cruz. Y luego Pablo continúa diciendo, habiéndola purificado con el lavamiento del agua, con la palabra. Y aquí, pues bueno, varios eruditos tienen diferentes posturas, pero yo quiero que veamos que Cristo tiene la intención de presentar a su iglesia sin mancha, sin arruga, sin ninguna cosa semejante, sino que fuera santa e inmaculada. Entonces está hablando de una limpieza espiritual que posiblemente ocurre con la salvación, ¿verdad? Pero hay muchas imágenes del Antiguo Testamento de costumbres judías que utilizan el agua y el bautismo. Pero quiero que se queden con que Cristo limpia a su novia. Cristo limpia a la iglesia. ¿A través de qué? A través de la verdad del evangelio. Y eso es algo que los esposos tenemos que hacer con nuestras esposas. Cristo no vino por una novia limpia. Cristo vino para limpiar a su novia. Él tomó una iglesia manchada por el pecado, la hizo santa por su gracia. Y ese es el milagro del evangelio. Y esto tiene una aplicación para los esposos. Porque ningún esposo puede expiar los pecados de su esposa, ¿verdad? Como Cristo sí lo hace. Pero sí hay una obra santificadora de Cristo que se convierte en el modelo para el esposo. Un esposo debe de amar a su esposa de tal manera que le ayude a crecer en semejanza con Cristo. Entonces la pregunta que yo les hago y me hago, ¿verdad? ¿Es nuestra esposa más parecida a Cristo porque está casada con nosotros? O sea, no vengas con quejas. Es que ella. Mejor pregúntate esto. ¿Por qué no se parece a Cristo si está casada contigo? ¿Es ella como Cristo a pesar de nosotros? Eso sería un autogol horrible, hermanos. Que ella se parezca a Cristo a pesar de nosotros. Gloria a Dios por las esposas fieles, ¿verdad? Entonces, comencemos preocupándonos por su bienestar espiritual. Hay que estudiar juntos la palabra. Hay que hablar de lo que Dios les está enseñando a nuestras esposas. Nosotros debemos de saber cómo están nuestras esposas en el conocimiento de Dios, en sus disciplinas espirituales, en su servicio a la iglesia, en sus relaciones. Hay que cuidar su alma, hermanos, porque allá arriba nos van a preguntar por su alma. Ey. Antes de todo, ¿qué pasó con ella? ¿Por qué ella no se pareció a mí? Si te la di a ti para eso. Ahí está en la palabra. Cuidemos su alma. Yo te pregunto, ¿conoces sus miedos? ¿Conoces sus esperanzas? ¿Conoces los sueños de tu esposa? ¿Conoces las tentaciones de tu esposa? ¿Sus decepciones? Hermanos, esto es un llamado para guiarlas fielmente. La mayoría de nosotros sabemos, si la esposa trabaja, cuánto gana. Sabemos cuánto gasta. Sabemos lo que necesita físicamente. Pero a veces no sabemos lo que necesita espiritualmente. Porque no oramos con ella. Porque no hablamos de Cristo juntos. Nunca le preguntamos, oye, ya todo esto, después de 28 años de casado, ¿cómo está tu corazón?
¿Cómo está tu corazón? Claro, el esposo debe proveer, alimentar, cuidar a su esposa, como a sí mismo. ¿Qué tanto te amas, hermano? Mucho, ¿verdad? Te amas mucho. Así debes de cuidar a tu esposa. Si te vale mucho tu persona, no te cases. Porque así como cuidas de tu cuerpo, tienes que cuidar el de ella. Desde Génesis se habla, son una sola carne, son uno. Entonces, amar a nuestra esposa como nuestro propio cuerpo implica sacrificar pues nuestros sueños personales. No, pero es que sí tengo derecho, yo quiero comprarme el Mini Cooper, o sea, vengo ahorrando desde niño por el Mini Cooper y espérate. Nuestra comodidad, nuestro reconocimiento. A veces queremos que la mujer nos reconozca todo, como si nosotros fuéramos Cristo. Y no debemos quererle robar ni un ápice de gloria a Cristo, hermanos. Total, si no te reconoce tu esposa, ¿qué? ¿Esa es tu recompensa? Nuestra recompensa está en los cielos, hermanos. Así que si tu esposa no te reconoce, ay, qué bien me hiciste estos huevitos, ¿verdad? Ay, mira, trajo los vales de despensa. Es tu obligación. O sea, es tu obligación, no te tienen que estar reconociendo nada. La cultura nos ha dañado el cerebro. El corazón lo tenemos endurecido. Hay que cuidarlas, hay que abrazarlas, hay que hablarles con ternura. Chiquita, ¿dónde te pongo? Y se ríen solo las esposas. No permitas que tu trabajo, tus metas personales se roben el corazón de tu hogar. Ve lo que dice 1 Pedro 3:7. Ustedes, maridos, igualmente convivan de manera comprensiva con sus mujeres, como un vaso más frágil, como con un vaso más frágil, puesto que es mujer, dándole honor por ser heredera como ustedes de la gracia de la vida, para que sus oraciones no sean estorbadas. La buena noticia, mis hermanos deprimidos, es que Cristo murió por personas incapaces de cumplir con estas demandas. Ningún esposo ama perfectamente, solo yo, no es cierto. Ninguno ama perfectamente. Y para mis hermanos risueñas, ninguna esposa responde perfectamente. Todos, toditos fallamos. Todos fallamos. Pero el Espíritu Santo continúa renovándonos diariamente y capacitándonos mientras busquemos su gracia, mientras estemos enfocados en la misericordia de Cristo, en este ruego, ¿verdad? Él nos va a ir capacitando hasta que cumpla con la obra que Él comenzó. Ayer, en uno de los juegos, dijeron frases que el pastor utiliza un domingo. Te voy a recordar una de ellas. Voy a empezar a concluir. Hermanos, quiero repetirles, esto no es un manual para mejorar matrimonios. Esto es una ventana hacia el Evangelio. Pablo muestra que el matrimonio fue diseñado por Dios desde el principio para reflejar algo muchísimo más grande, que es esta relación gloriosa entre Cristo y su iglesia. El centro del matrimonio no es el esposo.
no es la esposa, no son los hijos, no son unos ídolos que nosotros nos hacemos. Y luego ahí andamos sufriendo. ¿Y sufres por tu esposo? No, es que el niño no entró a la secundaria y se le echó a perder la vida. No, espérate. Ni siquiera es el matrimonio mismo, hermanos. El centro del matrimonio cristiano es Cristo. Y acuérdate, cuando Pablo habla de roles, no habla de superioridad o de inferioridad. Acuérdate que poseemos la misma dignidad, valor y acceso a la gracia de Dios, porque ambos fuimos creados a su imagen. Ambos somos coherederos de la vida. Solo que Dios, en su sabiduría, porque es Dios, pues diseñó funciones que se complementan dentro del hogar para reflejar el evangelio. El esposo reflejando el liderazgo amoroso, sacrificial, protector de Cristo, y la esposa reflejando su amorosa y voluntaria respuesta como la iglesia de Cristo. Este diseño no es una carga cruel, hermanos. Esto es un regalo sabio de parte de Dios. Y si somos honestos, todos fallamos aquí. Los esposos muchas veces hemos liderado con egoísmo, con pasividad, con dureza, con indiferencia. Hemos amado más nuestro trabajo que porque queremos mantener a nuestras familias, pero hemos amado más nuestro trabajo. Hemos amado más nuestros hobbies, nuestra comodidad. Incluso hemos amado más nuestro pecado que a nuestras propias esposas. Y muchas esposas han luchado con resentimiento, con la autosuficiencia, pues si no lo hace, pues lo hago yo, con la falta de respeto, con la frialdad, con la resistencia al diseño de Dios. Han escuchado voces del mundo y al final es el mismo problema de unos o de otros, el pecado. Y no solo se nos está llamando a mejorar nuestras conductas, esto no es psicología. Se nos está llamando al arrepentimiento. Esposos, arrepintámonos. Arrepintámonos de ser líderes que no se parecen a Cristo. Arrepintámonos de querer autoridad sin sacrificio. Arrepintámonos de ser espiritualmente pasivos. Pues allá ella, pues es una relación personal con Cristo, pues es su bronca. Si no lee, si no estudia, si no ora. Arrepintámonos de amar más otras cosas que a nuestras propias esposas. El Señor no te va a pedir cuentas de cómo hiciste tu trabajo en la chamba. Te va a pedir cuentas de cómo trataste, cuidaste, amaste a tu esposa primero que a todo lo demás. Que a todo lo demás. Bueno, y si eres pastor como ciertas personas, pues también te van a reclamar otras cosas, ¿verdad? Antes. Esposas, arrepiéntanse de resistir el diseño bueno de Dios. Arrepiéntanse de endurecer su corazón, de menospreciar a sus maridos, de deshonrarlos. Arrepiéntanse de ser controladoras en lugar de confiar en Cristo. Y a los matrimonios, ¿verdad? Arrepiéntanse de haber construido su relación basándose en ustedes mismos y no alrededor de Cristo. Acuérdate, los problemas del matrimonio no son de comunicación, no son de dinero, no son de heridas pasadas. El problema del matrimonio está en el corazón de cada cónyuge. Por eso necesitamos la llenura del Espíritu Santo, porque solo el Espíritu Santo puede producir humildad en medio de los problemas del orgullo, ternura en esa dureza que hay en los matrimonios, perdón por tantas heridas que nos provocamos durante el matrimonio. Y sí, a mis futuros esposos y esposas les tengo que decir que en el matrimonio es el lugar donde
serán más lastimados y lastimadas. Solo el Espíritu puede dar pureza donde hay pecado. Solo el Espíritu puede dar amor sacrificial donde hay egoísmo. Y esa es la gloriosa esperanza del Evangelio. Que Cristo murió por matrimonios pecadores. Y Él no vino por esposos perfectos, por esposas perfectas. Él vino a rescatar imperfectos, impuros, para perdonarlos, para que podamos ir a Él. Entonces, después de sermón, pues no corran en silencio. Tienen un pastor de tiempo completo, por la gracia de Dios. Y luego el teléfono tengo un teléfono rojo que dice consejerías matrimoniales. No suena. Porque por orgullo, por frialdad, por silencio, por amargura, por otras distracciones pecaminosas, no marcan. O prefieren hablarle a su compadre, ¿verdad? No, es que este tiene la Biblia de estudio de MacArthur, entonces seguro él sabe. Y le preguntan a él. Confíen en la sabiduría que Dios ha depositado en mí para ustedes. Pero además de eso, y primeramente, hay que correr a Cristo. Hay que correr a Cristo. Y estar llenos del Espíritu no significa tener un matrimonio perfecto. Pueden respirar ya en paz los que se van a casar. No significa eso. Ustedes tienen que buscar, como los ya casados, un matrimonio que continuamente se arrepiente, donde el varón, sí, tú, a ti te estoy hablando, tienes que pedir perdón primero. Tienes que buscar la solución primero. Cristo amó a su iglesia y la iglesia responde a su Salvador. Ese es el propósito final del matrimonio. Así que Dios nos ayude a vivir matrimonios que glorifiquen a Dios, donde marido y mujer llenos del Espíritu reflejan la relación de Cristo y su iglesia. Amén. Vamos a orar.